Posiblemente uno de los géneros punk más consolidados, el Atom Punk, se presenta dentro de unos estándares muy definidos que ayudan de alguna manera a consolidar esta corriente como género. Cronológicamente y culturalmente, los límites del Atom Punk son unos de los más acotados entre los géneros literarios. De clara influencia estadounidense, las historias Atom Punk responden a las décadas de 1940, 1950 y 1960, con lo cual son mucho más contemporáneas que otras historias dentro del universo punk. La sociedad de esta época vivió sucesos icónicos en la historia de la humanidad, sucesos como la Guerra Fría, la carrera espacial o el miedo constante a una guerra nuclear. Todos esos sucesos alimentan los contextos en los que se ubican las historias. La sociedad en esas historias ocupa un lugar central, como en la mayoría de los géneros punk, pero ante una destrucción inminente o el colapso de su mundo, esas sociedades se ven obligadas a recurrir a cualquier cosa que las salve del caos. En ese contexto surgen algunas de las principales características del género: científicos y científicas innovadores o de ética cuestionable, superhéroes, alteración genética de criaturas, obviamente incluida la humanidad, armas de destrucción masiva. No podemos olvidar que esas historias se basan en el mundo de mediados del siglo XX, el siglo más mortífero y oscuro de nuestra historia. Saludos, queridos y queridas ficcionautas, bienvenidos una vez más a este espacio, hoy transmitiendo en un día muy particular, día martes 14 de mayo, y saludando por aquí a nada más y nada menos que a Carlos Clavijo, muy bien, desde lejanas tierras de Guachalá. Muy bien, gracias por estar en sintonía. Bueno, como ustedes saben, hace ya un mes, en abril, se lanzó, se estrenó en la plataforma Amazon Prime la adaptación, el live action de un videojuego que se conoce como Fallout. Un videojuego que toma como punto de partida o contexto un género que se conoce como el Atom Punk. Esto, digamos que de cierta forma suena, ¿cierto? Digamos muy similar a Cyberpunk, Steampunk y otros punks que aparecen por ahí. Entonces, la premisa, ¿cierto? Digamos de todos estos punks es sin duda alguna la distopía, ¿no? Y recordemos que la distopía es un lugar no ideal, ¿cierto? Porque de cierta manera el término utopía proviene justamente del lugar ideal, ¿cierto? Es el lugar en el que yo quisiera estar, un lugar donde todo funciona, todo es amable, amigable, etc. Pero la distopía es un lugar en el que no quisiera estar, porque las cosas funcionan obviamente de una manera totalmente en contra de la condición humana, ¿cierto? Entonces, en el cyberpunk, recordemos que hay primero, pues obviamente un contexto donde la tecnología ha avanzado de tal manera que puedo modificar, ¿cierto?, mi cuerpo, obviamente para rebasar los límites, ¿cierto?, de mi condición humana. Pero, de alguna manera, ¿cierto?, también eso implica que para poder tener esas modificaciones necesito conseguir, ¿cierto?, dinero. Y eso hace que de la forma pues haya también pues clases sociales y tipo de cosas como esas guerras entre los que tienen privilegios y los que no tienen privilegios, ¿no? En fin. Y también pues hay una condición, digamos, de sobrepoblación, etc., etc., ¿no? Bueno, por aquí también saludamos al genial Davis Cortés. Davis, saludos, qué bueno tenerte por estos lados. Y pues resulta que como el Cyberpunk fue el primero en establecer como esa rebelión, ¿no?, contra las corporaciones con la tecnología, entonces de ahí empezaron a derivar, a ramificarse otros escenarios y en los 80 también empezaron a aparecer relatos que tienen que ver justamente con el retrofuturismo, ¿no? O sea, como volver un poco atrás y sobre esa vuelta, ¿cierto?, digamos como repensar esos escenarios futuros. En el retrofuturismo, digamos que va a estar justamente, digamos como ese anhelo, esa nostalgia por la década de los 50, ¿no? Justamente porque tiene como una estética bastante, digamos, primero, muy encantadora, muy adictiva, ¿no? Y de cierta manera, pues digamos como que se resiste a abandonar el imaginario. Entonces, a partir de eso se establece entonces el Atom Punk. Pero sin más preámbulos, pues vamos allá, ¿cierto? Vamos a hablar un poquito del Atom Punk, ¿no? Bueno,
Entonces, ¿qué es el atom punk? Pues básicamente el atom punk nos sumerge en un periodo que comprende la década o los años de 1945 a 1965 por hacer, digamos, un marco temporal. En esto, obviamente, se incluye la era atómica, ¿cierto? Y también, pues, obviamente, la que lea como el nombre del subgénero, ¿cierto? Y obviamente la era espacial. Por supuesto, también está el tema de la paranoia que había en ese momento, en los años 50. Digamos que este periodo está marcado justamente por ese avance, por así decirlo, de, digamos, las ideas de el bloque oriental, es decir, de los comunistas, y en Estados Unidos se estableció o se conoce ese periodo como, digamos, el periodo de la cacería de brujas, ¿no? O el macartismo, ¿no? ¿Cierto? Que justamente es por un senador que implementa, ¿no? Todo un plan, todo un programa para empezar a hacer una persecución a las personas que piensan, digamos, diferente y de cierta forma como que son muy adeptos a las ideas de los comunistas, ¿cierto? Entonces eso se le conoce como el macartismo por Joseph McCarthy. Y esa paranoia obviamente también va a desencadenar justamente como aún más esa tensión, digamos, entre el bloque este y el bloque oriental y el bloque occidental, ¿cierto? Y recordemos que la guerra fría básicamente es como esa tensa calma en la que ambas potencias están como de, bueno, ya sabe que tenemos armamento, ¿no? Sí, 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 todo bien, pero vámonos pasitos, ¿no? En fin, también hay otro elemento en el Atom Punk y es justamente algo que se llama la arquitectura Googie, ¿no? Esa arquitectura, digamos que está muy dominada por ciertas formas aerodinámicas, cierto tipo también, digamos, como de estructuras, ¿no? Y eso se le conoce también como pop looks o también dot pop, ¿cierto? Y obviamente también el incremento de programas aeroespaciales, ¿no? También digamos como la ficción superheroica, ¿cierto? Y pues de cierta manera estos ingredientes van a dar como contexto y forma a esta corriente, ¿sí? Bueno, ahí tenemos como unas gráficas, una gráfica que encontré por ahí, ¿cierto? Donde empezamos a ver pues como el cyberpunk, ¿cierto? Que nos habla de una sociedad totalmente, digamos, hipertecnológica, o sea que la tecnología está por todas partes, ¿cierto? Y pues de cierta forma hay un cierto elemento decadente, ¿sí? No es ese futuro tan impecable que a veces se nos presentan en ciertas ficciones, ¿cierto? Ahí ustedes empiezan a ver como otros punks, ¿no? Y recordemos, pues que básicamente esos acrónimos o estas palabras, cuando incorporan el punk es porque hablamos de rebelión, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el cyberpunk es una rebelión cibernética y lo cibernético básicamente deriva de un campo que emerge en los años 40 por Norbert Wiener, que justamente es la cibernética, ¿no? Cibernética viene de la palabra kibernets, que es el timón, ¿cierto? Entonces, la cibernética lo que hace es estudiar los sistemas naturales, ¿cierto? Y estos sistemas, digamos, que permiten comprender cómo pueden operar a partir también de un principio que es la retroalimentación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para que de cierta forma una planta pueda tener suficiente energía, tiene que procesar la energía solar a partir de unos mecanismos que tiene, que es la fotosíntesis, ¿cierto? Y de cierta forma, pues hay una retroalimentación que hace que ella, ¿cierto?, se nutra, ¿cierto? Entonces, al estudiar los organismos naturales, empiezan a incorporar esos conocimientos, esos saberes a las estructuras empresariales y también a las estructuras, digamos, de la ingeniería y las máquinas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, sin ir muy lejos, el mecanismo de un sanitario es cibernética, ¿cierto? Porque de cierta forma, pues cuando yo bajo o hago la descarga, ¿cierto? Existe un mecanismo que permite la retroalimentación y decirle al sistema, tiene que llenar el agua hasta cierto punto, ¿cierto? Ahí ya tenemos justamente esa incorporación de la cibernética. Pero llevándolo a otro extremo también tiene que ver con cómo puedo mejorar, ¿cierto?, las capacidades humanas a partir de implantes, ¿no? Y los implantes son cibernéticos, ¿cierto? Porque de cierta forma lo que van a hacer es como optimizar y no solo eso, también superar esas falencias del ser humano. Incluso hasta puedo alcanzar la inmortalidad, ¿cierto? Pero la inmortalidad también puede ser alcanzada siempre y cuando, o bueno, también puede ser, por ejemplo, si yo me vuelvo un sistema operativo, si me vuelvo parte de una IA, ¿cierto? Que es lo que plantea justamente Neuromante. En Neuromante, la inmortalidad que se le plantea al protagonista es
Hombre, ¿para qué estar en ese cuerpo humano si podemos ser básicamente dioses en el ciberespacio y tenemos un extenso campo a nuestras anchas, ¿no? Obviamente todo depende si me conectan la corriente y puedo estar en una pantalla, ¿no? ¿Cierto? Entonces no sé si recuerdan en Capitán América, creo que en Soldado de Invierno, no me acuerdo exactamente, que encuentran como una especie de instalación militar y prenden un computador y que el computador es básicamente este científico alemán que quedó como guardado, almacenado en esa base de datos, ¿no? Entonces su inmortalidad está garantizada siempre y cuando lo conecten a la corriente, ¿no? En fin. Bueno, y ahí tenemos justamente lo que es el steampunk, que es la rebelión del vapor, el atompunk, que es la rebelión atómica, el dieselpunk, que es la rebelión del diésel o el combustible, que sería Mad Max, ¿cierto? También tenemos el clubpunk, que tiene que ver como con el tema de los mecanismos y los relojes, ¿cierto? El biopunk, que ya es mucho más hacia natural. Eso, por aquí mi hermanito, que saludamos en esta noche, me complementa el dato, y sí, Soldado del Invierno, el doctor Armin Solá, ¿no? Que se quedó atrapado en ese aparatejo. También saludo por aquí aprovechando a Biblioteco Pestet. Saludos, Galaxinauta. También saludamos a Juan Manuel y Highlighter, dice acá. Bueno, una referencia que podemos citar como un punto de partida de lo que va a ser el Atom Punk puede ser este cuento, El continuo de Gersbach, escrito por William Gibson, que aparece en la colección Quemando Cromo. En este cuento, Gibson plantea una cosa fascinante, inclusive aparece un concepto que es bellísimo, y ese concepto se llama fantasmas semióticos, ¿no? ¿De qué va el cuento? Básicamente, un fotógrafo es contratado por una firma comercial para que haga un calendario y el calendario básicamente tiene que ver con edificios muy importantes y la idea es como que les tome unas buenas fotos para volverlo parte del calendario. Cuando él coloca la cámara para hacer la toma del edificio, él a través de la lente empieza a ver no solamente el edificio, sino también empieza a ver como unas personas con unos trajes que evocan muchísimo a esas revistas, ¿no? Digamos, como Astounding Science Fiction y todas esas historias como de los años 20, ¿no? Entonces, él la primera vez como que se asusta, se paniquea, ¿cierto? Y vuelve y le pasa lo mismo entonces, por ejemplo, a una familia tipo supersónico subirse a una nave así como retrofuturista y él ya quedó como tan asustado que dice, no, eso está muy raro porque donde yo coloque la cámara empiezo a ver estos espejismos, esas ilusiones. Él conversa después con un amigo y este amigo le dice, pues mira, lo que estás viendo son fantasmas semióticos. ¿Fantasmas semióticos? Sí, básicamente son como impresiones que están en tu memoria y que emergen en el momento en que tú colocas la lente. O sea, aparecen ahí porque son proyecciones que tienes en tu mente, son cosas que tú ya tienes guardadas, ¿no? Entonces ahí es como esa primera referencia como, con esos universos retrofuturistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay varios ilustradores, los que hacen las portadas, digamos, de esas publicaciones, se vuelven parte de ese imaginario, ¿no? Entonces, eso es lo bonito de este cuento. Y ahí, por ejemplo, podríamos citar a arquitectos como Hugh Ferris, ¿no? Que era un arquitecto que planteaba, por ejemplo, esas imponentes construcciones, ¿no? Que tenían, digamos, también como unos diseños, ¿no? Que tenían en parte algo brutalista, ¿no? Brutalismo, recordemos que es esta corriente arquitectónica en la que imprima la pureza del material. Entonces, por ejemplo, si es cemento, se deja en cemento y normalmente tiene como configuraciones bastante muy geométricas, muy anguladas, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, una combinación de brutalismo como con esa sofisticación, ¿no? De los años 30, muy art deco. También, por ejemplo, aquí valdría la pena citar a este personaje, ¿no? Anton Forst. Anton Forst, digamos que se empezó a dar a conocer, ahora muy conocido porque él planteó como el escenario, el diseño de esta ciudad gótica que sería el lienzo, ¿no? El escenario donde estaría este Batman de Tim Burton, ¿no? Que él diseña como una ciudad gótica que obviamente toma muchas referencias de Metrópolis, ¿no? Que es como este planteamiento. Recordemos que Metrópolis es de 1927. Por cierto, desde hace ya, creo que a finales del año pasado, esa película está libre de derechos, ¿no? Entonces ya se puede desarrollar diferentes creaciones ya sin tener que depender de pedir derechos, ¿no? Ya es libre de derechos, ya es, digamos, patrimonio de la humanidad. Y Metrópolis, además de que es el primer film de ciencia ficción alemana de alto presupuesto,
también planteaba, digamos, ese escenario donde hablaba, por ejemplo, de edificios muy altos, ¿no? Rascacielos, digamos, edificios muy imponentes, ¿no? Y pues todo obviamente con esa imaginería como pensando en ese futuro. Ahí tenemos, por ejemplo, esas portadas de Wonder Stories, ¿no? Revista de Hugo Gernsback, ¿no? Y por eso el cuento de Ginsberg se llama El continuo de Gernsback, ¿no? Porque básicamente es como todo ese imaginario que yo alimenté, digamos, en cierta edad, pero que vuelve y emerge en cierto momento. Entonces, por eso se llama también el continuo de Gernsback, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Este visionario que nos trae como este germen del cyberpunk. También, por ejemplo, digo, el Atom Punk, también encontré este cómic, ¿no? Bien bonito y bien particular. Inclusive yo creo que algunos sentirán como esta proximidad, ¿no? Con Archie Comics, ¿cierto? Del cual ha salido un montón de cosas, ¿no? Como Riverdale y Sabrina, la bruja adolescente, ¿cierto? Jetta más o menos cumple como esa condición y es un cómic, ¿no? Pues muy llevado como el adolescente ubicado como en el retrofuturismo, ¿no? Entonces ahí tenemos inclusive, ¿no? Digamos, la adolescente del siglo XXI, ¿no? La rompecorazones, pues, ¿no? Bien, aquí llegamos a un escritor bien importante, bien interesante. Ese escritor se va a llamar Mark Lydlaw, ¿no? Entonces, ¿de qué va esta novela? Bueno, para un dato importante o dato interesante, por si no lo sabía, ¿cierto? Es justamente que este personaje, Mark Lydlaw, es el responsable de crear todo este universo del juego Half-Life, ¿no? Y para los que alguna vez jugaron Half-Life, ¿no? Es un juego bastante entretenido y de cierta forma el juego comienza en el momento en que el personaje principal, que es un doctorado en física nuclear y todo el cuento, tiene todo el conocimiento del universo, tiene que cometer un error y es llevar una muestra de antimateria a una especie, digamos, como de contenedor, pero el error que tiene que cometer es que lo bota de forma accidental y esta explosión que crea abre un portal a qué, pues a otra dimensión del cual llegan las criaturas, obviamente herederas, ¿no? De todo el horror cósmico, ¿no? Entonces, por ejemplo, así sabuesos, mitad Nianotep, ¿no? Con ¿cómo se Yoxotots y un montón de cosas, y pues obviamente este físico, astrofísico nuclear, pues tiene que ver, ¿no? Cómo de cierta forma logra escapar y llegar a buen puerto para que un helicóptero se lo lleve, ¿no? Entonces, él es el creador de ese juego, y esta novela, pues básicamente, primero, pues tiene un componente de comedia negra, ¿cierto? Y básicamente es una parodia de esa vida suburbana de la clase media, donde pues obviamente está como esa familia nuclear, ¿no? Básicamente, cuando hablamos de familia nuclear es que tiene, digamos, papá, mamá, hijo, hija, ¿cierto? Que es como la familia ideal en ese escenario muy 50. Y la idea es que la novela pues está, digamos, construida a partir de episodios que van demostrando justamente como lo absurdo y lo ridículo de esta vida protegida y conformista, ¿cierto? Que obviamente culmina con el colapso dentro de esta comunidad, ¿cierto? Y obviamente el título se refiere como al misil, ¿cierto? Nuclear que está montando un remolque que compra el papá, ¿cierto? Como parte de su competencia útil con el vecino al lado. Básicamente es una competencia entre vecinos y pues él compra un cohete, ¿no? Qué cosa tan particular, ¿no? Y cuando hablamos de la vida suburbana, hablamos justamente de estos barrios residenciales que están siempre a las afueras de la ciudad, ¿no? Una cosa muy distinta es cuando ya colocamos el término suburbio en América Latina y otra cosa es el suburbio en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos entonces la bomba de papá, ¿cierto? Ahí tenemos entonces ya como la sinopsis. También está, por ejemplo, esta novela de Stanisław Lem, ¿no? Este escritor polaco. Recordemos pues que en algún momento intentó ser, ¿no? Amigo de Philip K. Dick, inclusive fue presidente de la Sociedad de Escritores de Ciencia Ficción, pero lo sacaron obviamente pues porque dijo que Philip K. Dick era un visionario. Entonces como que lo sacaron de taquito, pero El Invencible es una novela bien particular porque en ella Lem, ¿cierto? Lo que va a hacer es hablar, por ejemplo, de las nanomáquinas y nos va a hablar, digamos, como unas tecnologías bien particulares, ¿no? Pero el escenario obviamente es un planeta, ¿no? Es un planeta
Ahorita aquí ya busco en mis notas, ¿no? El Invencible. Que inclusive hace poco, ¿no? Se desarrolló, si no estoy mal, una adaptación y también tiene un videojuego, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver de qué va, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, la novela describe el viaje de esta nave el Invencible que llega al planeta Regis 3, ¿no? Y con la misión de que averiguar el paradero de la nave Cóndor, otra nave desaparecida un año atrás, junto con toda su tripulación. Lem describe de manera muy vívida el paisaje inhóspito y desolado del planeta de características similares a la Tierra. El aire se puede llegar a respirar, la gravedad es similar, pero aparentemente desprovisto de vida. Pronto, los tripulantes del Invencible descubren que sí hay vida en el océano, en el que capturan peces muy parecidos a los de nuestros mares, por lo que les sorprenden encontrar organismos en la superficie. Digamos que es ciencia ficción, pero aquí Lem también le pone esas cotas, digamos, de misterio, ¿cierto? Hay un rompecabezas, hay una serie de piezas que tengo que ir, digamos, interconectando para que la historia tenga sentido, ¿cierto? Pero digamos que también hay restos de vida inteligente, ¿no? Una ciudad formada por una mezcla de estructuras metálicas, los restos de la nave Cóndor, los cadáveres de la tripulación, ¿cierto? Y de cierta manera, ¿cierto? También hay una reflexión filosófica sobre la naturaleza de la evolución y lo que se conoce como el antropocentrismo, que es justamente todo este proyecto que empezó a generar el humanismo, ¿no? Como proyecto, ¿no? El videojuego básicamente es lo mismo y de cierta forma pues la película también hace lo suyo, ya les doy el dato, ¿no? Por aquí tenemos El Invencible, ¿no? Es una película polaca de animación y está dirigida por Marek Markusewski, ¿no? Entonces, para que de pronto le echen la gafa, ¿no? Bueno, también de cierta forma, ¿no? Digamos que también está, por ejemplo, La fuga de Logan, que también tendría un poquito también como esta condición retrofutura, ¿cierto? Por ejemplo, también la película El Gran Dormilón, ¿no? De Woody Allen. Woody Allen tuvo un periodo interesante donde empieza como a explorar diferentes premisas de la ficción, ¿no? Entonces recordemos, por ejemplo, Selig, ¿no? Que es como uno de sus brillantes acercamientos hacia el falso documental. Y el Gran Dormilón lo que va a hacer es justamente parodiar, ¿no? Todas estas tropos y convenciones de la ciencia ficción que estaba dando en el momento, ¿no? Además, como es de los años 70. Entonces, básicamente, lo que va a hacer Woody Allen, ¿no? Es justamente, bueno, utilizar como los recursos que tiene, inclusive hasta la forma de hacer los efectos, la forma también de construir los escenarios, ¿no? Es justamente parodiando un poco lo que estaba generando, digamos, estos acercamientos a la ciencia ficción, ¿no? Y recordemos pues que desde 2001 y al espacio ya se establece como un canon visual y estético de la ciencia ficción, entonces lo que va a hacer Woody Allen es eso, ¿no? Como parodiar todo esto, ¿no? Y por eso también el eslogan, ¿no? Digamos, de la película, ¿no? Como que Woody Allen toma una mirada nostálgica al futuro, ¿no? Entonces, ahí está. Y claro, también tenemos que poner entre estas distopías, ¿no? Que también podrían ser medio atom punk, justamente Stalker, ¿no? La Zona, una película de Tarkovsky que está inspirada en la novela de Arkady y Boris Strugatsky. Sí, así es, hay un tocayo ahí, ¿no? Los hermanos Strugatsky escriben una novela que se llama Picnic Extraterrestre. Y en esa novela, pues digamos que se plantea un escenario muy particular y es que los alienígenas, en vez de llegar a invadir la Tierra, simplemente ven la Tierra como estación de paso. Entonces llegan, atridan sus naves espaciales, hacen su fogata, tocan musiquita, se distraen un ratico y luego a la mañana siguiente pues ellos se van. El asunto es que dejan su basura. Sin embargo, esa basura tiene un valor muy particular y hay personas que se llaman los stalkers, ¿no? Inclusive es curioso ver el título en español, ¿no? Acosador, ¿no? El stalker es un acosador. Pero stalker básicamente es un acechante furtivo, ¿no? Y es básicamente porque son esas personas que entran de forma furtiva, sin ser detectados en las zonas,
sacan esos tesoros o esas basuras y la venden en el mercado negro. Y eso les da un estipendio extra, además de sus trabajos oficiales. Y hay un tesoro que es en la novela, es una esfera que concede cualquier deseo, ¿no? En la película de Tarkovsky, él no pone el tema de la esfera, sino pone el tema de una habitación, un cuarto, un lugar, y los personajes van a ser un profesor y un escritor, ¿no? Y es bien interesante que sean estos perfiles, ¿no? Porque el escritor, pues básicamente su labor, ¿cierto? Es generar realidades, ¿cierto? Y el profesor enseñar esas realidades, ¿no? Entonces ahí se ve como estos dos frentes tan particulares de la escritura y la enseñanza, cosas que de pronto el régimen en ese momento pues no veía con buenos ojos, ¿no? A menos de que estuviera planteado el guión. Justamente los Strugatsky tienen otra novela que se llama Papeles Dispersos, donde se aborda también, por ejemplo, la idea de que hay un escritor de ensayo científico y otro de literatura, y ambos tienen que pasar sus textos a una máquina que les dé el aval para decir si el texto está revisado y aprobado por el comité, por ende se puede publicar o no. ¿Cierto? Entonces, esta novela, Papeles Dispersos, es una crítica también paródica, ¿no? A lo que pasaba con el régimen. Pero bueno, volviendo a Stalker, ¿no? Justamente digamos que el escenario, ¿no? Es como cercano a Chernóbil y, digamos, al futuro lugar donde ocurrirá la tragedia, ¿no? Pero básicamente es una ficción muy distópica, ¿no? Claramente, lo había mencionado antes, pero vuelvo a mencionar, justamente los supersónicos ya tendrían este toque atom punk, ¿no? Donde hablamos justamente de esa familia promedio americana, ¿no? Donde el papá obviamente es el proveedor, la esposa obviamente va, digamos, de compras constantemente, tiene la robotina, tiene la cometa insónico, la adolescente, la mascota, ¿no? Y pues se crea justamente como una mirada de la familia nuclear, pero obviamente en esa época. Recordemos que estas animaciones, ¿no? Y empezando por los Picapiedra, ¿no? Van a empezar es como a mirar, ¿no? La vida estadounidense en clave de, ¿no? Entonces los Picapiedra vamos a ver la vida americana, pero como si fuera en el paleolítico. Los Jetson, los supersónicos, la vida familiar americana, pero si estuviéramos en un retrofuturo, ¿cierto? Pero básicamente es eso, ¿no? Como una lectura, solamente que el punto de vista se va a figurar a partir de eso, ¿no? Y curiosamente encontré, ¿no? Digamos, de un compositor que se llama Paul Chapera, una especie inclusive de ópera, ¿no? Que tiene como tres partes. Y hay una que se llama The New Albion, ¿no? The New Albion, una ópera atom punk. Y aquí tenemos que ver básicamente con la protagonista que es Rachel, ¿no? Que percibe una voz misteriosa que la llama y se topa con secretos sobre los voodoo punks y el pasado reciente de New Albion, ¿no? O sea, estas cosas son bien interesantes, ¿no? De empezar a ver esas conexiones, ¿no? Pero bueno, todo eso es básicamente como para contextualizar y llegar al núcleo, al plato fuerte de nuestra transmisión de hoy, que es justamente Fallout. Una adaptación o un live action que está producido por nada más y nada más que Jonathan Nolan y Lisa Joy, los mismos responsables de Westworld, ¿no? Entonces, Jonathan Nolan, digamos que tiene mucha experticia con el tema de los videojuegos, ¿no? Le gusta poner muchos easter eggs, ¿no? Y lo que hace Fallout interesante es que no se apega a coger, ¿no? Digamos, el primer juego y adaptarlo, no. Lo que se hizo acá fue un trabajo aún más interesante que era justamente, bueno, examinemos el lore, examinemos toda la construcción de mundo, el world building, y a partir de esa construcción veremos qué historia se puede contar, ¿cierto? Bueno, aquí el amigo, el galaxinauta Fernando Plestet nos comenta que también sería chévere, por ejemplo, Asteroid City de Wes Anderson, ¿no? Bueno, esa sí no la alcancé a ver, pero bueno, ahí está, ¿no? Eh, sí, sí, aquí el maestro Marco Pinto, saludos, qué bueno verte por acá. Sí, entonces lo que pasa aquí es, ¿no? Se hace la construcción del mundo y a partir de esa construcción del mundo, entonces ya va a ser más interesante empezar a mirar, bueno, sobre quiénes caerá el peso narrativo, ¿cierto? Este juego fue desarrollado hacia 1997 por la compañía Interplay y Bethesda Game Studios, ¿no? Que inclusive aparecen también en los créditos, ¿no?
Entonces, Fallout, ¿no? Digamos que en sí es una serie, ¿no? Una franquicia de videojuegos, y esos videojuegos tienen que ver con lo que llamamos RPG, ¿cierto? Son juegos que básicamente dependen, digamos, de las decisiones y acciones que yo ejecute en cada etapa del juego. ¿Sí? Entonces, digamos que cuando hablamos del RPG, y yo creo que para algunos, ¿no? Eran juegos como un tanto canzones, obviamente yo soy de esos que digo, no, no, a mí me, botoncito y palanca, ¿no? Esos fueron más entretenidos, pero algunos gozaban con los RPGs porque era como, no, tengo que ir a la cantina, entonces le pregunto al cantinero tal cosa y él me da una pista, ¿no? Entonces, así se va construyendo el RPG, ¿no? Como esas interacciones y básicamente, pues, inicialmente era para Xbox, ¿no? Luego también, pues, se empiezan a desarrollar las tramas que obviamente se ambientan en el siglo XXI, el siglo XXV, pero a nivel estético y a nivel, y como el peso también, digamos, de ese lore, tiene que ver con la influencia de la cultura de la posguerra, desarrollada en los 50 en Estados Unidos, así también como la combinación de la esperanza y el progreso, ¿cierto? Pero también junto a ese miedo a aniquilación nuclear, ¿cierto? Y obviamente, pues, esa cuestión de la Tercera Guerra Mundial, que es como una cosa que hay culturalmente, ¿no? Y de cierta forma digamos, como socialmente se ha venido dando, ¿no? Esa saga, digamos que también incorpora, ¿no? O de cierta forma, no es una secuela del juego Wasteland, ¿cierto? Y pues obviamente nada que ver con Electronic Arts, ¿no? Que es como otra compañía. Entonces, más o menos este era el look, esa era la apariencia del juego en el 97, ¿no? Entonces ahí vemos, por ejemplo, los personajes, vemos que se utiliza mucho el escenario isométrico, ¿cierto? Donde ya vemos también, por ejemplo, esos toques, ¿no? Del óxido, de esos paisajes rurales, ¿no? Americanos, muy años 50, ¿cierto? Y ahí vamos viendo, pues, cómo va evolucionando. Y ahí vemos, por ejemplo, que en los RPGs tenemos estas interfaces, ¿no? Y vemos que la interfaz también tiene mucho de esta estética, ¿cierto? Bueno, por aquí Juan Manuel nos dice, son buenísimos, historias interactivas en un mundo que se acopla a tus decisiones. Los nuevos tienen mejor jugabilidad. Gracias por ese dato. Eso está también muy, muy bueno para contemplar, ¿no? Esto también nos habla de algo muy particular, es que obviamente dentro de este folclore, dentro de este lore, aparece también las corporaciones. Recordemos que en el cyberpunk las corporaciones son las que tienen el poder realmente, no el Estado. El Estado simplemente se vuelve como una figura para administrar, como para estar ahí, pero realmente los que tienen el poder son las corporaciones, ¿no? Y en el cyberpunk obviamente son las corporaciones japonesas, ¿no? Porque obviamente en los 80 se estaba llegando mucho el impacto y el auge digamos, de las importaciones niponas, ¿no? Entonces Sony, Sanyo, Aiwa, ¿no? Para este caso, digamos que en este lore de Fallout, la corporación que va a tener como un gran poder, ¿no? Va a ser Vaultec, ¿cierto? Y Vaultec, ¿cómo amasa su fortuna? Obviamente construyendo refugios digamos, anti misiles nucleares, ¿no? Antiatómicos, pues, ¿no? Refugios que se construyen bajo tu casa, ¿no? Que justamente también me recuerda un cuento de Philip K. Dick que se llama Foster, estás muerto, Foster, you are dead, ¿no? Que tiene que ver justamente con estos, digamos, búnkers, ¿no? Que se construían para si pasaba alguna tragedia de esta índole, ¿no? Eh, bueno, acá Juan Manuel me dice, ¿no? Ahora que mencionas las Corpo, Outer Worlds es otra saga creada por los mismos de Fallout que se centra en una distopía corporativa encargada de colonizar planetas, los estragos de linearismo en el espacio. ¡Wow! Bueno, gran referencia, vamos a indagar sobre eso. Gracias, Juan Manuel, por el dato. Esto, si no estoy mal, es la presentación de Fallout 2, donde vemos, por ejemplo, a este personajito, ¿no? Esta mascota corporativa de Vaultec, ¿cierto? Vemos también como esas publicidades, ¿no? Vemos también, por ejemplo, esos elementos de la estética, los 50, ¿no? Ahí vemos también, pues, otro que salió, que es el Fallout, la Hermandad del Acero, que justamente es uno de los como puntos centrales en esta live action, ¿no? Luego vendría Fallout 3, ¿no? Fallout New Vegas, ¿cierto? Que es como la siguiente franquicia. Y ahí llegamos entonces a nuestros personajes, ¿no?
Básicamente, recuerden que en los RPGs, ¿no? Digamos, cuando uno construye su personaje, uno también le empieza a dar, digamos, o toma una dirección en cuanto a alineación, ¿cierto? Es decir, cómo este personaje actuará de manera ética y moral, ¿cierto? Entonces, si ustedes, los que vieron la serie y los que no la han visto, noten muchísimo lo siguiente, ¿no? Cómo cada personaje, de alguna manera, mantiene su esencia, ¿no? Pero de cierta forma aprende cosas, o sea, empieza a evolucionar, ¿no? Como a crecer esos personajes, ¿no? Y ahí tenemos el caso de la primera protagonista, ¿cierto? Que básicamente es como la que abre la serie, ¿no? Entonces, vamos a ver por acá, ¿no? En mis notas, perdón, me ubico un segundo, los personajes, ¿no? Entonces, vamos a mirar por acá, ¿no? Bien, entonces, ¿no? Vamos por acá y tenemos a Lucy, ¿no? Lucy, que es interpretada por la actriz Edna Purnell. Ella de cierta forma lo hace bastante bien, ¿cierto? Y parece ser como un personaje en una animación que es como legal bueno, ¿no? O sea, ha crecido toda su vida en un búnker, ¿no? Digamos como en uno de estos lugares subterráneos y de cierta manera, ¿cierto? Digamos, al crecer dentro de este ecosistema, incluso está a punto de tener como un ritual, ¿no? Digamos, se va a casar con un integrante de otro de los búnkers, ¿no? Que es el 32, porque obviamente pues todo está altamente burocratizado, ¿no? Ya tiene que pasar un papeleo y no como que está emocionada porque, uy, me va a casar, tal, ¿no? ¿Cierto? Ahí se desata como el primer no. Luego está Maximus, ¿no? Que Maximus pertenece a la Hermandad del Acero, que es justamente como esta facción militar religiosa, ¿cierto? Y de cierta manera pues él tiene una aspiración, su aspiración es ser caballero, ¿no? Y nos van contando a través de flashbacks, ¿no? Pues cómo él se topa con esta cuestión, o más bien, ¿no? Como que lo topan con esa cuestión. Y tenemos a uno de los personajes, yo creo que más enganchantes, más interesantes, que es el Ghoul, ¿no? Que lo traducen como el necrófago. Pero bueno, antes de proseguir, aquí tengo un comentario de Andrés Conrado. Andrés, buenísimo, buenas noches, ¿cómo estás? Hubo una serie colombiana en los 80 sobre cosas paranormales. No recuerdo el título, pero recuerdo que un capítulo en el que una guerra nuclear empezaba con una bomba en Miami, que enviaba la radiación sobre Colombia. Se abrían las minas de Zipaquirá como refugio nuclear y era la gente tratando de sobrevivir allá abajo. Terminaba con las que salían a mirar si se podía sobrevivir afuera, volviendo a la mina convertidos en mutantes. Uy, bueno, hay que hacer la cacería de ese episodio. Gracias, Andrés, por este datazo, ¿no? Bien, entonces, ¿no? Entonces, volviendo al ruedo, ¿no? Aquí tenemos a los productores, ahí está Jonathan Nolan y Lisa Joy. Ellos son los encargados, ¿no? Digamos como de moldear este universo, pero obviamente cada capítulo cuenta con un director invitado y un guionista invitado, pero de cierta manera siento que hay un trabajo totalmente orgánico, un trabajo, digamos, como muy coherente, muy consistente. Ahí tenemos a los protagonistas, inclusive ese perrito es una maravilla. Tiene un nombre, digamos, como en siglas, experimento XB34, no me acuerdo exactamente, pero ese personaje es similar a lo que pasa en Soy Leyenda, ¿no? Se roba protagonismo interesantemente. Y toda la historia también comienza con esto, ¿no? Básicamente comienza con una fiesta de cumpleaños donde vemos, pues, a el necrófago, ¿no? Tiempo antes de que le pasara el accidente y como de alguna manera cuando termina su show, que básicamente es como esos grandes actores, ¿no? Que creó el western, ¿no? Y lo que es el spaghetti western, más o menos, ¿no? Este gran actor pues ya está como llegando a un punto donde ya pues digamos como que su fama, ¿no? Se está empezando como a extinguir y ahora participa pues en fiestas infantiles, ¿no? Pues haciendo el guiñito con la mano arriba y todo eso, ¿no? Y resulta pues que ya se están tomando un descanso cuando él ve la primera explosión, ¿no? O sea, ahí, carajo, como así que una explosión, es una explosión nuclear, y ahí ya se desata el asunto, ¿no? Entonces tenemos, obviamente, pues los búnker, ¿no?
Sí, no, el necrófago es un personaje, o sea, ustedes bien, en bien ven la serie y en bien ven salir a este personaje, realmente se roba el peso, ¿no? De la historia, o sea, es increíble este personaje. Entonces, bueno, ahí está, digamos, está Lucy, vive una vida feliz, ¿no? Familia nuclear, vive con su papá, la mamá falleció, en unas circunstancias que pues obviamente no se construyen, sino como hasta la mitad del relato. Tienen sol, tienen trigo, tienen todas las comodidades, la gente vive bajo unas ciertas reglas y todo el mundo sonríe porque todo el mundo es positivo, es una chimba. Pero ahí tenemos como una descripción del silo, ¿no? Todo lo que puede pasar en este búnker que tienen, ¿cierto? En los refugios, ¿cierto? Y obviamente los refugios tienen una vida muy tranquila, rutinaria, tienen también, digamos, unos dispositivos que les van indicando cómo está su salud, los biométricos, ¿no? Todo controlado. Pero, este ritual de matrimonio, de unión con el refugio 32, tiene una trampa. Y la trampa es justamente que entran, ¿no? Un grupo insurgente, ¿no? Que de alguna manera, pues, viene a cobrar lo suyo y secuestran al padre de Lucy. Entonces Lucy dice, me vale hongo, yo voy por mi papá, ¿cierto? O sea, ahí estamos viendo que lo interesante aquí es cada personaje sigue una motivación y eso es lo que lo hace más sólido. O sea, no es Lucy diciendo voy a salvar al mundo, no, es Lucy diciendo voy por mi papá y me vale hongo el yermo, ¿cierto? El yermo es el nombre con el que se conoce lo que está arriba. ¿Cierto? Y pues como ha pasado una devastación nuclear, pues obviamente no es fértil, no es apto para la vida, no se puede respirar, ¿no? Es lo mismo que también se promueve en la serie Silo, una serie que sacó, si no estoy mal, Apple Plus, ¿no? También es lo mismo, ¿no? Como que fabrican una elaborada treta y una mentira para que nadie se arriesgue a escapar, ¿no? O se salga del silo, porque el silo es un lugar seguro. Entonces los refugios pasa lo mismo, ¿no? Básicamente en esos búnkeres. Entonces, ella, la que está viendo en pantalla, es como la líder de este grupo insurgente, pero de cierta manera, obviamente se nos muestra, ¿no? Como la oponente, la adversaria, y Lucy dice, pero ¿por qué? ¿Por qué tiene que pasar así? ¿Cierto? Y pues Lucy es una niña muy buena, ¿no? Es una niña buena en un mundo hostil, ¿no? Porque si hay algo interesante es que la guerra no cambia, ¿cierto? Y como no cambia, entonces Lucy se va con su equipaje, ¿cierto? Y emprende la aventura, el viaje de la heroína, ¿no? Entonces sale del silo, obviamente eso implica una serie de castigos a los que la dejaron salir, pero bueno, ella sale camino al yermo, ¿cierto? Y pues en el yermo se va a encontrar justamente con personas no gratas, personas que obviamente les ha tocado una vida muy dura y aparecen ese tipo de escenarios que son como estos puntos, ¿no? De comercio. Hay un sistema de trueque muy interesante porque tiene que ver como con tapas, ¿no? Con las tapitas de la Nuke Cola, si mal no estoy, ¿no? Muy interesante guiño a Coca-Cola, ¿cierto? Ahí digamos que llegará Lucy a ese punto, ¿cierto? Y pues de cierta manera, digamos que ella busca a esta líder, ¿cierto? Para obviamente rescatar a su papá, ¿cierto? La Nuca Cola, dice Juan Manuel. Sí, la Nuca Cola, ¿no? Entonces, Lucy, ¿no? Sigue algunas pistas, llega pues a ese punto y ahí se topa con un digamos, científico que lleva algo muy valioso, ¿no? Y lo valioso no es su cuerpo, es su cabeza, ¿no? Entonces, es una parte muy interesante. Ahí, digamos que vamos a ver también, digamos, a Maximus, ¿no? Que de cierta forma, pues, tiene su vida, pues, en la Hermandad del Acero, en este batallón militar. Él, de cierta manera, tiene como aspiración ser caballero, pero para ser caballero primero tienes que haber pasado por ser, digamos, pues como el que lleva todas las herramientas, ¿no? Básicamente como esta figura de aspirante a caballero, ¿no? Entonces, obviamente los caballeros ya llevan como una cierta experticia, ¿no? Tienen esas armaduras que inclusive necesitan un núcleo de fusión para poder funcionar energéticamente, pero tienen unas funciones maravillosas como superfuerza, etcétera. Entonces, obviamente Maximus sueña con eso. Dentro de esta vida particular, pues él como que no ha sido bien visto, no se la montan, etcétera. Hay una treta que
se elabora para echarle la culpa, ¿no? Que supuestamente la que sí ganó el puesto como escudera del caballero, pues digamos, el escudero, exacto, el escudero, ¿no? La escudera que va a estar, porque es inclusive ese personaje, la amiga de Maximus, es amigo, bueno, es un personaje extraño, es un personaje andrógino, no sé cómo definirlo, pero ella, digamos, pues que es víctima de una broma muy pesada, que es una cuchilla de afeitar, ¿no? Insertada en su bota, que le rasga el pie, entonces ella no puede ser la escudera, entonces le tocó a Maximus, ¿no? Y se va con este caballero que se la trepa y le dice, límpieme esto, que son mis partes nobles, qué sé yo. Y ocurre un incidente que le permite a Maximus, ¿cierto?, apoderarse de la armadura, ¿no? Y él dice, pues ya entraba en gastos. Bueno, el asunto, la actriz es transgénero. Ok, gracias, Master, por la aclaración. Sí, sí se nota bastante y pues chévere también ese asunto. Un saludo también a Hernán Díaz, qué bueno tenerlo por acá. Entonces, Maximus, ¿no? Ya como que ya alcanzó su meta. Uy, por fin es una armadura, qué chimba esto. Ya se vuelve inclusive como una especie de héroe protector y llega justo donde está Lucy y ahí también se enfrenta contra el Ghoul, ¿cierto? El necrófago, que de cierta forma pues es como el personaje que más sabe de todo. Es decir, es el que poco a poco nos va revelando toda la madeja, el que nos va dando cómo se arma el complot, ¿no? Y cómo en algún momento, pues digamos, él vio esas semillas, ¿no? Que dieron forma a lo que está pasando actualmente, ¿no? El ghoul, ¿no? El ghoul, de cierta manera, es justamente como una mirada, ¿cierto? Digamos, como a ese arquetipo que nos dejó, obviamente, el western, ¿cierto? Que es un género que se desarrolla a nivel fílmico dentro de lo que fue ese periodo de la historia, que es la fiebre del oro, ¿cierto? Cuando llegan estos colonizadores o esta gente, digamos, por la fiebre del oro, y fundan o construyen pueblos, ¿no?, cercanos a las minas para explotar oro, ¿cierto? Y de cierta forma alcanzar la riqueza de forma rápida. Entonces, este pequeño periodo de la historia, que no es muy extenso, se ha convertido pues en una beta interminable de este imaginario donde tenemos justamente al forajido, el antihéroe, ¿cierto? Que inclusive tiene una habilidad tremenda, y es que realmente este actor se luce, ¿no? Totalmente, porque el actor antiguamente había ocupado roles de segundo rango, siempre lo ponían como de malvado, etcétera, pero aquí, siendo el Ghoul, y todo lo que él nos va contando en su vida como actor, ¿no? Él empezó siendo un actor de películas de western, luego lo convierten en presentador y casi que miembro, ¿no? O por así decirlo, como figura honoraria, digamos, de la compañía Vaultec, ¿no? Incluso hay una parte de la serie donde uno de los ejecutivos o empresarios, ¿no?, le dice, el recurso más valioso es el tiempo, ¿no? Y eso, de cierta forma, él no le pone no le para mucha atención, pero después se da cuenta que sí, el recurso valioso es el tiempo, ¿no? Y pues el Ghoul básicamente lo único que intenta es sobrevivir, obviamente pues da su arma al mejor postor, ¿cierto? Justamente como el caza recompensas, ¿no? Ahí tenemos a Maximus, ¿no? Con este caballero que en verdad le jodió la vida, a tal punto que pues aprovechó la oportunidad contra una rata mutante, ¿no? Unas ratas en ese mundo son muy, muy grandes, ¿cierto? Por culpa del átomo. Y pues bueno, toma la armadura. Obviamente pues hay un elemento interesante y es, ¿no?, como el científico le dice, lo valioso no es mi cuerpo, es mi cabeza lo que vale. Y es porque tiene algo que puede cambiar la balanza, ¿no? Justamente para la rebelión, ¿no? Los escenarios, ¿no?, se plantean justamente dentro de esta estética, ¿no? Y de cierta forma vemos también pues como el paso del tiempo, se ve, ¿no?, digamos, justamente una construcción muy detallada, digamos, de las texturas, de las tipografías, ¿no? Inclusive hay negocios que tienen como elementos muy soviéticos, ¿no? Hay también como una pequeña estación que tiene como forma de Sputnik, ¿no? Entonces, es bien interesante estéticamente cada guiño, ¿no?, que se da, ¿no? Justamente Lucy,
¿no? Que de cierta forma empieza siendo una persona muy buena y él dice, no, es que yo no puedo hacer cosas malas porque me enseñaron en mi refugio que todo es bueno y hay una esperanza y todo se puede, ¿no? El ghoul le da una lección valiosísima y justamente es cuando ella es llevada, es conducida, ¿no? A una suerte de lugar donde al parecer, ¿no? Como que tienen retenidos a unas personas que no han podido controlar esa condición de ghouls, ¿no? Son como zombies, ¿no? Los tienen encerrados, ¿no? En un supermercado, ¿cierto? Y básicamente, pues el negocio es vivir de personas aptas. Inclusive hay una parte donde tanto al ghoul como a ella, ambos pierden un dedo, ¿no? Y es como una especie de pacto tácito, ¿no? Una cosa así, pero bueno, el dedo se puede reconstruir, ¿no? Y mágicamente el dedo funciona, ¿no? Le queda un color distinto porque le usan un dedo diferente. O sea, ahí tenemos el tema de las prótesis, ¿no? En el Atom Punk, muy diferente al Cyberpunk. Y el necrófago simplemente se cose su parte, ¿no? Y ahí vuelve y funciona el dedo, ¿no? Entonces, eso también me pareció como una cosa bien particular, ¿no? El tema de los implantes, ¿no? ¿Mm? Entonces, Lucy, de alguna manera, pues como que por supervivencia, obviamente es barata este negocio, ¿no? Tan noble que tenían dos empresarios así medio wit, ¿no? Medio nukis por ahí, ¿no? Y ahí ella va a aprender, ¿no? Digamos como de, no, no tengo que hacerte eso, o sea, podría hacerlo, sí, te podría matar, pero no soy así, ¿no? Simplemente ahí te voy a dejar lo tuyo y pues el yermo es el yermo, punto, ¿sí? Hay que sobrevivir, ¿no? Y ella sigue su camino igual que el ghoul, ¿no? Pero al ghoul obviamente lo van a llevar con las autoridades, el sheriff, ¿no? O sea, de todas maneras sí hay formas de gobierno, ¿no? En este universo planteado. Y como les digo, hay que ponerle mucha atención al ghoul, ¿no? Porque de cierta forma es como el personaje que más sabe de todo este complot, ¿cierto? Y Lucy de alguna manera también pues va a descubrir, ¿no? Digamos, el lado oscuro de ese complot, ¿cierto? Igual que Maximus, ¿no? Inclusive, algo que tiene interesante también la serie es que explota muy bien el recurso del humor negro. O sea, hay unos comentarios y hay unas escenas brillantemente resueltas, ¿no? Digamos, donde se inserta mucho este humor, ¿no? Inclusive un punto donde ella, digamos, conoce o llega a otro refugio y pues por haber cometido una falta la van a castigar, ¿no? La van a castigar con dotación, alimento y agua para sobrevivir en el yermo. Eh, pero entonces, ¿no? Maximus en esa faena superheroica roba el núcleo de fusión del refugio, entra tal cual superhéroe, ¿no? Acabando gente, ¿no? Con todo. Y obviamente pues Lucy está como atrapada con unas cuerdas y hay un pedacito donde empiezan a cortar la cuerda con un cuchillo, pero se, o sea, la escena es muy bien trabajada, ¿no? Y luego ambos se miran como diciendo, pelotudo, o sea, no tiene que haber hecho esa entrada, ya me iban a liberar con dotación y comida, ¿qué le pasa, no? Sí, ¿no? Ahí tenemos lo que dice el maestro Marco Pinto, un poquito de sí mismo, ¿no? Esta o sea, también es espectacular, por ejemplo, cómo introducen, digamos, es como un metacomentario, ¿no? También, digamos, al tema de la filmación de comerciales, ¿no? Por ejemplo, pues que lo contratan a él porque es como un gran actor, ¿no? Y lo hace muy bien como, hola, ¿cómo están? Les hablo desde un lugar en particular. Ah, sí, la Roma del siglo XXV. Miren esto, ¿no? Duro, ¿no? De acero, ¿no? Cualquier cosa no le puede pasar porque dentro están las personas más, no sé qué, ¿no? Y de alguna forma también después vemos como corte, ¿no? Salida de escena, el cómo sale el trabajo y dice, no, ya, sí, todo bien, listo, perfecto. Entonces, como un comentario también un poco al tema de la producción fílmica, ¿no? Este icono, este personaje que de cierta forma pues nos recuerda mucho a las mascotas tipo Monopoly o no sé, o las mascotas muy de los años 50. Mascotas es como el nombre, ¿no? Por así decirlo, de este elemento, de este accesorio que hace parte de la marca, ¿no? Que inclusive es como el que la proyecta, ¿no? Por ejemplo, Michelin ya sería una mascota, ¿cierto? O por ejemplo, en los grupos musicales, por ejemplo, Eddie, ¿no? Iron Maiden, ¿no? El de Mega, ¿no? Ya serían mascotas, ¿cierto? Y de cierta forma, en los sistemas computarizados también va a existir, ¿no?
otra pista muy importante, qué pasa con los refugios, ¿no? Y los números también va a ser como importante. Claro, realmente, digamos, aquí, ¿no? El gran villano de toda la historia es Vault-Tec, ¿no? Y de cierta forma es un villano porque de alguna forma lo único que le interesa son los beneficios, las ganancias, y no importa la condición humana, o sea, los humanos valen huevo, lo importante es, ya construimos refugios, y si los construimos, obviamente necesitamos ganancia para ello, y ¿qué tenemos que hacer? Pues promover una situación para que todo el mundo use refugios, ¿cierto? Y de esa forma se garantice una nueva economía, ¿no? En fin, eh, digamos que más allá, no quiero lanzar más spoilers, ¿no? Para los que de pronto han visto la serie, pero es totalmente recomendada, de cierta manera pues ya se da, ¿no? Va para una segunda tanda y de cierta forma pues es un ejercicio muy bien logrado de llevar un videojuego a este tipo de formato de serie y repito, lo hace muy bien porque es, ¿no? Desde el conocimiento de toda del lore, del world building, ¿cierto? De todo lo que va a ser como esas referencias del Atom Punk, ¿cierto? Y construye un relato bastante creíble, que se sostiene, ¿no? Que está muy bien. Eh, Listo, así por aquí más Marco Tinto y nos dice, ¿no? El villano corporativo como un espectre, ¿no? De Bond, claro, totalmente. Bueno, y para nuestro siguiente encuentro, pues tengo planeado hacer una charla sobre esta fascinante historia, franquicia del planeta de los simios, justamente a propósito del estreno de El Reino del planeta de los simios. Entonces, pues la idea un poco es hablar, ¿no? Abordar desde la novela de Pierre Boulle, autor francés, que nos lanza, digamos, en esta fascinante distopía, ¿cierto? Perdón, se me salió de la pantalla, ya volvemos, ¿no? Y básicamente, ¿no? Hablaremos justamente de eso, ¿no? Hablaremos justamente de la novela de Pierre Boulle, de cómo se plantea este mundo donde los simios son dominantes, los seres humanos se han vuelto a una condición totalmente salvaje, ¿cierto? Desde las películas de Charlton Heston hasta los reboots y lo que propone esta, al parecer, nueva saga. Por lo pronto, queridos y queridas ficcionantes, les agradezco muchísimo la compañía en los comentarios. Nuevamente un saludo a Carlos Clavijo, a Davis, a Fernando Plestet, a mi hermanito Mauricio, a Juan Manuel Cubé, también a Marco Pinto, a Andrés Conrado, y a Hernán Díaz, que se pasearon por acá. Entonces ya saben que pronto verán esta repetición en YouTube y por lo pronto entonces feliz noche y muchas gracias por la compañía. Nos veremos en un futuro no muy lejano.